Hola, hola, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Estoy muy contento de que estés aquí con nosotros nuevamente. ¿Ya comiste algo? En este capítulo de Haciendo lo Difícil, vamos a entrar a explicar la teoría de los constructos personales de acuerdo con George Kelly. Lo primero que debemos entender es que todas las teorías anteriores de las que hemos estado platicando y de las que vamos a hablar en un futuro también, pues tienen una base o un modelo biológico, conductivo, cognitivo, social, psicoanalítico, etcétera, etcétera. Esta teoría tiene un modelo constructivista, que pues es otro enfoque distinto al tradicional que pues busca estudiar el comportamiento humano. Dentro de la psicología realmente no tiene tanto peso como sería la pedagogía y la educación. Ahí es donde se desarrolla un poquito mejor. Pero pues bien, me vas a decir qué es el constructivismo. El constructivismo eh, pues busca explicar cómo las personas vamos construyendo nuestro conocimiento a través de las interacciones con el mundo. También esta teoría pues es considerada una metateoría. Esto quiere decir que va más allá de las teorías tradicionales. Esta teoría es considerada una teoría de la mente más que de la personalidad. En sí, Kelly nos ayuda a dar una explicación de cómo funciona la mente, más no qué es la mente en sí mismo. Un ejemplo, para que entiendan por qué se diferencia de otras teorías, es que el psicoanálisis está enfocado en explicar el por qué ciertos comportamientos inconscientes influyen en nuestras conductas. Básicamente observa, predice y etiqueta. Y esta teoría explica la conducta desde cómo nosotros entendemos la realidad y lo que es la realidad en sí misma. Está un poquito confuso, pero bueno, digamos que desde la filosofía, pues para entrar en lo que es la realidad, pues entraríamos en un grandísimo problema, porque definir la realidad es un, digamos, es un enigma de la filosofía que no ha llegado a una conclusión, pero tomamos esta definición para explicar cómo funciona esta teoría. Digamos que la realidad la entenderíamos como un acuerdo mutuo entre todas las personas que están viviendo un acontecimiento y que ciertas cosas las vamos a definir de cierta manera para que sean efectivos y tenga un valor práctico para que todos las podamos comprender. El problema es cuando esto se lleva a la práctica, esto se vuelve un poquito más difícil de explicar y lo vamos a poner como un ejemplo. Digamos que tú tienes un lápiz. En ciertas partes del mundo lo llamarían lapicero, grafito. En Estados Unidos, por ejemplo, sería pencil. En China cambiaría, en Japón va a cambiar. Y así podríamos seguir y seguir. El punto es que todos nos pusimos de acuerdo en llamarlo de una cierta manera y darle un uso para que todos entendamos qué es y podamos definirlo. El problema radica cuando en la experiencia de utilizar o tener un lápiz no se puede explicar plenamente con los hechos físicos de lo que definimos que es un lápiz. Son dos tipos de hechos completamente distintos. Por un lado explicamos los hechos objetivos, como la energía, la materia y uso de un objeto, y luego un hecho completamente subjetivo, que sería el acceso privado que maneja cada persona a la experiencia única de ver o tener un lápiz en la mano. Entonces, para Kelly, nosotros nos comportamos en base a la realidad externa, que sería lo que el acuerdo mutuo que todos nos proponemos de decir o poner nombre a una serie de cosas, y también a nuestra realidad interna, que sería nuestro, digamos, nuestra experiencia única, eh, en donde este espacio mental de realidad interna es lo que a él le llama un constructo. Y pues básicamente los constructos vienen a ser maneras de explicar los hechos que nos ocurren en la realidad. Y eso en sí es el centro de toda esta teoría. De acuerdo con Kelly, nuestra personalidad está definida por cómo nosotros explicamos y definimos nuestro mundo. Y bueno, para entender cómo nosotros formamos un constructo, él sostiene un postulado que le llamó el alternativismo constructivo. Y pues esto nos va a dar un contexto para entender cómo se dan los constructos en nuestra mente. Él decía que nosotros teníamos una vocación científica innata, es decir, que queremos, aunque más bien, aunque queramos o no queramos, siempre buscamos darle una explicación a todos los fenómenos que nos ocurren.
tratamos de redactar y predecir ciertos patrones para que nos ayuden a entender nuestro futuro. Él decía que nosotros éramos éramos la persona como un científico. Nosotros como personas hacemos observaciones, construimos relaciones entre hechos e interaccionamos para predecir hechos futuros. También el científico como persona. Es importante tomar en cuenta que los científicos son personas que fallan y el método científico tiene limitaciones. Entonces nosotros debemos estar conscientes de que la ciencia es el método que nos puede ayudar a la falta de conocimiento, pero a la vez también tiene ciertas limitaciones. La realidad no viene a ser la suma de los constructos, es decir, que como en la gestal, la suma de las partes no es igual al todo. Por ejemplo, yo tengo ciertos constructos de la idea de lo que es un lápiz. Que yo crea que un lápiz sea de cierta manera, entonces eso no da hincapié a que sea la realidad. Si yo pienso que un lápiz está hecho de goma, pues eso no da, digamos, eso no predice o no dice lo que es la realidad en sí misma. También esta teoría pues se enfoca en las interpretaciones de cómo tú percibes las cosas. Pueden ser verdaderas en un momento y dejar de serlas en otro. Por ejemplo, puede que consideres a una persona con una fortaleza mental fuerte, pero pues llega a pasar que por alguna circunstancia de la vida, pues esta afirmación que tú tienes de esa persona ya no sea válida. Entonces, es decir, que todas las realidades, hasta las más básicas, pueden ser alteradas, dependiendo si funcionan o no en el contexto en donde se están, digamos, viviendo. Y todas las interpretaciones de la realidad están siempre sujetas a ser ajustadas o sustituidas. Y a este fenómeno Kelly lo llamó alternativismo constructivo. Ahora vamos a explicar unas características de los constructos y pues te voy a dar como una pequeña definición más sencilla. La primera característica son que las interpretaciones de las personas se encuentran en constante cambio y constituyen su realidad. Esto quiere decir que como estamos en una realidad cambiante, porque eventualmente las explicaciones que damos no nos van a satisfacer, pues estas van a ir variando. Otra característica es que los constructos son pautas creadas que no siempre reflejan la realidad, son el medio que tienen las personas para dar sentido al mundo. Y justamente ahí lo dice, son el medio que la gente da para dar este sentido al mundo, más yo me atrevería a decir que nunca es la realidad en sí. También otra característica es que son utilizados para percibir diferencias y similitudes entre distintas cosas. Estos procedimientos mentales que nosotros tenemos para explicar la realidad se dan sí o sí, aunque se tenga una idea vaga de ellos o no se conozcan. En este caso, pues Kelly lo que menciona es que sí o sí nosotros actuamos en base a nuestros constructos, pero digamos, estos constructos se van a ir modificando a lo largo del tiempo. También los individuos buscan confirmar sus constructos, o sea, las ideas que yo considero de la realidad, yo tengo una tendencia natural para buscar confirmarla. Es por esto mismo que tú terminas juntándote con personas que tienen creencias similares a la tuya. Lo que sucede es que cuando hablas con personas que piensan similar que tú, pues ahí estás confirmando tus constructos. Para Kelly, lo sano, también dentro de lo que él entendía como que era sano, era que confirmaras tus constructos, pero a la vez estar constantemente revisando si esos constructos son ciertos o no, viendo qué tanto de realidad o no te sirven para entender al mundo. Y con base a todo esto, Kelly genera un postulado, que es el postulado fundamental de la teoría de los constructos. Este postulado menciona que los procesos de una persona están canalizados psicológicamente por la forma en que esta persona anticipa los hechos. Entonces, es decir, que nosotros como seres humanos actuamos con base a lo que creemos que va a ser o va a predecir mejor nuestro futuro. Y con esta afirmación, él propone otras pequeñas afirmaciones que él llama corolarios.
Y Kelly nos da 11 corolarios y nos da una explicación de cómo funciona la mente. Y bueno, según con la definición de la Real Academia de la Lengua, un corolario es una proposición que no necesita prueba particular y se deduce con una facilidad de lo demostrado previamente. Digamos que nosotros tenemos un río y este río se divide en pequeños, se desvía en pequeños riachuelos. Pues el río central sería el postulado central que él propone, que es el de los procesos de una persona están canalizados psicológicamente por la forma en que esa persona anticipa los hechos. Entonces digamos que ahí es la fuente, ahí sale el agua. Y entonces esta agua pues va, digamos, va desviándose y estas pequeñas desviaciones que digamos que ayudan a entender mejor este postulado, pues serían los corolarios. Serían pequeñas desviaciones que lo único que hacen es nutrir al postulado central. Y pues veremos de manera breve cuáles son estos 5 corolarios que Kelly propone. El primer corolario es el de la construcción. Menciona que a pesar que no existen dos hechos exactamente iguales, podemos colocar hechos o situaciones similares en una misma categoría. Esto quiere decir, por ejemplo, que las personas tenemos la definición de lo que es un hombre, pero también entendemos que no existen dos hombres iguales. Aunque sean gemelos o aunque se parezcan mucho, cada hombre tiene su distinción y a pesar de esta distinción a todos los distinguimos como hombres. Y pues eso se refiere el corolario de la construcción, que aunque no miremos dos cuestiones que sean exactamente iguales, nosotros, aún a pesar de eso, pues las vamos a agrupar dentro de un cierto grupo. Por otro lado, también tenemos el corolario de individualidad, que es que las personas se diferencian entre sí por sus formas particulares de construir los hechos. Esto indica que todas las personas nos diferenciamos por todo lo que construimos de la realidad de manera distinta. Seguiría el corolario de la organización. Las personas pues organizamos hechos similares de un modo que minimicemos las incompatibilidades y las incoherencias. Miren, por ejemplo, si nosotros vamos a comer a un restaurante y por ejemplo estamos en el mes de agosto y vemos que en el menú están vendiendo ponche navideño, pues en agosto, la temporada, pues entonces sería como algo incongruente, algo incompatible. Entonces aquí en este corolario de la organización, nosotros no nos vamos a enfocar en la incompatibilidad de ese suceso, sino más bien vamos a ver si el restaurante cumple con el hecho de lo que vendríamos a entender lo que es un restaurante, que tiene meseros, tiene personal, tiene clientes y demás. Si existe todo eso, pues nosotros vamos a minimizar o vamos a dar, digamos, vamos a hacer que no pasó nada con el hecho de que vendan ponche en agosto. O sea, minimizamos las incompatibilidades y las incoherencias de si todo es similar a lo que tenemos o entendemos de la realidad. Luego vamos a hablar del corolario de la dicotomía. Esto habla pues que cuando formamos un constructo, las personas también tienen su opuesto. Por ejemplo, tú, tú al formar la idea de lo que es bueno, pues también tienes la idea de lo que es malo. Y pues también sería, por ejemplo, cuando tú formas la idea de lo que es el día, también su opuesto sería lo que entenderías lo que es la noche, arriba, abajo, y etcétera, etcétera. Entonces, esto se refiere a la dicotomía. Son entender los dos lados opuestos de algo. El siguiente corolario es la de la elección. Como seres humanos en nuestros constructos, escogemos sostener los constructos que más beneficios nos va a dar o nos va a dar un margen más amplio de actuación en el futuro. Es decir, que nosotros vamos a siempre elegir eh, entender o generar un constructo con el que mejor nos adapte al futuro. Por ejemplo, si yo tengo un constructo de que en diciembre hace mucho frío, eso me va a servir a entender que en el futuro, en diciembre, siempre va a hacer frío. Entonces me voy a quedar con ese constructo que me ayuda a entender o explicar mejor el futuro.
Luego seguimos con el corolario de la amplitud. Eso se refiere al hecho de que un constructo solo es válido en un rango limitado de contexto. Por ejemplo, nosotros tenemos el constructo de un albañil. Entenderíamos que él es el que se encarga de construir casas, edificios, el que pega ladrillos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a esperar esto mismo pues de un panadero, de un taxista, incluso pues de alguien que no se dedica a eso. En general, digamos que podríamos decir que la amplitud del constructo de quien se encarga de construir una casa está restringida únicamente al albañil. Más allá de eso, pues no consideraríamos que alguien es capaz o que otros oficios son mejores para dicha tarea más que el albañil. Entonces es por eso que la amplitud de, de nuestro constructo siempre va a estar limitado a lo que creemos que es que más bien que cada persona tiene con dicha realidad. Por otra parte, vamos a hablar del corolario de la experiencia. En la medida que va sucediendo hechos, vamos validando o desvalidando constructos con base a lo que observamos, su utilidad para predecir el futuro. Por ejemplo, podemos tener la idea de que julio es un día lluvioso, pero en la medida que nosotros vamos viendo que esas ideas pues no se aplican a la realidad, pues entonces las vamos a ir desechando. Digamos que todo el tiempo ves que todos los días julio es muy soleado, entonces pues la vas a desechar o la vas a modificar dependiendo si te sirve o no para explicar el futuro. Es lo que hace un rato también mencionábamos. Después seguiría el corolario de la modulación, que va de la mano con el anterior constructo, el constructo de la experiencia, y básicamente explica que constantemente se está revisando que los constructos previamente creados y un constructo es, es moldeable, si se puede incorporar nuevos elementos en él. Es decir, que nosotros siempre estamos revisando si los constructos que creamos nos sirven o no. Y también los vamos a moldear dependiendo de si les quitamos o los metemos o los desechamos o los digamos, modificamos. Entramos a la fragmentación, que pues dice que nosotros sostenemos ideas que a veces son contradictorias entre sí. Por ejemplo, podríamos decir que somos personas muy tranquilas, pero a la vez sabemos que podemos ser violentos. Es decir, que ciertos contextos pueden existir ciertas ideas que son incompatibles al mismo tiempo. Seguiría el corolario de la comunidad. Existen ciertas semejanzas entre las personas, que es lo que explica el corolario de la comunidad. Y por último, hablamos de la sociabilidad, que dice que existen expectativas en cuanto al comportamiento de las demás personas para contigo. Es decir, que las personas contribuyen en la construcción de otros constructos de otras personas. Esto quiere decir que, digamos, yo como persona tengo expectativas de cómo otras personas me van a tratar. Y a la vez, el trato con las demás personas influye en el cómo yo voy a explicar el mundo, formando mis constructos. Y bueno, estas son explicaciones de cómo funciona la mente. Es lo que Kelly trata de dar a entender con estos 11 corolarios. Y su aplicación dentro de la psicología, pues es que para Kelly, una persona sana, como yo antes decía, pues actúa como un científico. Es lo que comentaba al principio, que pues los seres humanos buscamos explicaciones para nuestra realidad. Hacemos experimentos, revisamos nuestras hipótesis de lo que es nuestra realidad y eso es lo que sería sano de acuerdo con Kelly. La falta de salud, según Kelly, pues menciona que era aferrarse a ciertas realidades que ya no nos sirven y cuando nosotros nos empeñamos a, a quedarnos, sean sí o sí incorrectas, pues esto va a generar un malestar y va a desconectarnos de la realidad. Kelly también hablaba de la percepción de amenaza, que pues básicamente es un mecanismo en los individuos al sentirse amenazados por percibir que su constructo está puesto en duda. Es decir, por ejemplo, que yo tenga una idea de que
mi pareja me ama, pero yo veo que mi pareja no me contesta los mensajes, me trata mal, no quiere verme. Entonces, el constructo que yo tengo de que mi pareja me ama, pues se ve amenazada, se ve como que tengo que cambiarla porque parece que mi pareja no me ama. Entonces, a esto, pues, esta percepción la llamó la percepción de amenaza. Y Kelly definió miedo como, como una reestructuración del constructo, pero que no demanda una reconstrucción profunda, como en el caso de la amenaza. Es algo más puntual. Siguiendo con el mismo ejemplo de la pareja, digamos que yo siento el constructo que tengo de que mi pareja me ama, pues ahora digamos que mi pareja de vez en cuando no me contesta y demás, pero sigo sintiendo su cariño, sí, sigo sintiendo que me sigue buscando. Entonces hay como una... Tengo miedo porque en realidad pues es una pequeña reestructuración de lo que pensaba que son las cosas. No es una completa reestructuración. La completa reestructuración pues sería la percepción de amenaza y el miedo solamente es como una pequeña reestructuración. Digo, mi pareja no me contesta cuando está trabajando, pero eso no significa que no me ame. Simplemente cuando está trabajando no me va a dar atención. Entonces es una pequeña reestructuración a lo que él llamó el miedo. Y para Kelly, la ansiedad la definió como reconocer que el evento en el que el individuo está, digamos, viviendo, en el que cual se está enfrentando, pues está fuera de su sistema de constructos. Es decir, que si va por una calle y vas por una calle y, digamos, crees que, crees que esa calle es segura y de repente se acerca un hombre y te quiere, digamos, se acerca demasiado, parece que te va a robar y demás, pues entonces esto generaría ansiedad porque está fuera de tu sistema de constructo que tú creías que la calle era segura. Pues entonces como ya no es segura, pues entonces te genera ansiedad. Y la propuesta psicológica dentro de la terapia, él decía que el malestar psicológico aparece en la medida que el individuo encuentra una dificultad para validar sus constructos. Digamos que cuando él tiene una idea y no es validada por otros, pues entonces esto va a generar malestar psicológico. También desde la perspectiva de Kelly, el papel psicoterapéutico pues debería orientarse a modificar el sistema de constructos. Esto para mejorar su capacidad de hacer predicciones y pues al mejorar su predicción pues la persona pues sufriría menos. Y esto es lo que trata la teoría de Kelly. Como antes mencionaba, pues no es una teoría tan, digamos, enfocada a categorizar ciertas conductas, sino más bien a entender cómo funcionamos o cómo generamos los constructos de nuestra mente. De verdad, espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, déjame un comentario. Si tienes alguna observación, voy a estar leyendo. Y te mando un abrazo, de verdad. Chécalo. A veces, yo sé que puede ser un poquito confuso, pero de verdad que no es tan difícil y espero te ayude. Espero y mejores y gracias. Eso es todo de mi parte. Te mando un abrazo y un beso en donde estés. Hasta luego.